Estimados amigos, queridos hermanos, los saludo en esta mañana del Señor maravillosa, perfecta, en que nos reunimos una vez más por su misericordia para ser alimentados por su palabra. Es mi deseo que su Espíritu nos acompañe para poder entender estas ideas que quiero compartir con ustedes, que lo único que pretenden es traer gloria a nuestro bendito Dios y edificación a nosotros, todos quienes somos sus hijos llamados a esta fe. Lo primero que quiero decir es que el apóstol Pablo en su palabra constantemente nos insta a ser agradecidos. Él dice, dad gracias en todo. Y también agrega, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense ustedes, esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Entonces siempre tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios por su evangelio, por su salvación, por su Santo Espíritu, por su palabra, por la vida, por su cuidado incluso por lo malo. Y algo muy importante, también agradecerle que a Él le haya placido darse a conocer, hermanos. Esto es tremendo. Y en especial, que es el tema de nuestra reflexión de esta mañana, por darnos a conocer su santidad. 3 veces santos, hermanos. Santísimo. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que significa eso de ser así de santo y puro. No hay nada en este mundo ni en el cielo con que podamos comparar algo así. Cada atributo de nuestro único y verdadero Dios es realmente incomparable. Si nuestro mismo Dios no lo revelara en su palabra, ni siquiera podríamos imaginarnos una santidad semejante. Y en la Biblia nos deja pistas de esto. Por ejemplo, todos nos acordamos de la visión del profeta Isaías y cómo quedó anonadado, hermanos, desintegrado al contemplar en visión la santidad de Dios, hermanos. Fue algo tremendo que cambió su vida para siempre. Incluso los ángeles en el cielo nunca se cansan de alabar su santidad. Dice Apocalipsis que día y noche alaban a Dios por eso. Por tanto, hermanos, toda la Escritura nos habla acerca de que nuestro Dios es incomparablemente santo. Este es el primer punto que quiero establecer, la santidad infinita de nuestro único Dios verdadero. Ahora bien, el hecho de que nuestro Dios sea así de santo tiene que impactar también en nuestras vidas, tal como a Isaías. No podemos quedar impasibles cuando se nos da a conocer semejante atributo suyo. Su santidad tiene que afectar a quienes hemos sido llamados por medio del Evangelio. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, hermanos, observen este texto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No puede estar más claramente expresado este deseo íntimo de nuestro Dios. Y estoy hablando con cristianos, y el texto está dirigido a cristianos. Hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros, usted, yo, seamos santos también, porque Él es santo. Ese es el fundamento de que Él nos pida también santidad. No es una opción, es la voluntad para nosotros del único y verdadero Dios. Para eso nos libertó del pecado por medio de su Hijo Jesucristo, para que seamos santos, para que le alabemos en santidad, le sirvamos en santidad y el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, el llamado principal de Dios para su vida, para mi vida, es nuestra santificación. Esa es su voluntad para nosotros y surge precisamente del hecho de que Él es santo. Así debe impactar su santidad en nuestras vidas. Me imagino que se acordarán de los estudios que hemos hecho del Antiguo Testamento, cómo constantemente nuestro Señor les ordenaba al pueblo de Israel diciendo, sed santos porque yo soy santo. Y esto lo hacía en el Antiguo Pacto, y entendemos que solamente el remanente escogido en medio de ellos ponía atención y obedecía. No todos. Bueno, ahora no estamos en el Antiguo Pacto, estamos en la realidad misma de las cosas que trajo el Señor Jesucristo. Ahora estamos en el Nuevo Pacto, y sin embargo la exigencia de nuestro Dios sigue siendo la misma. Seamos santos porque Él es santo. Y habíamos dicho anteriormente, el apóstol había dicho que la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación, que es lo mismo dicho con otras palabras.
Bueno, espero que ya nos vayamos dando cuenta por qué al inicio dije que nosotros los cristianos tenemos el inmenso privilegio, hermanos, de saber lo que Dios quiere para nosotros. Esta es una bendición muy grande. La gente normalmente anda en busca de un propósito para sus vidas, saber para qué están aquí, pero como no tienen dirección se pierden en sus divagaciones. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos la tremenda bendición de que nuestro mismo Dios nos trazó nuestro camino de vida al revelarnos claramente qué es lo que quiere para nosotros. Y hermanos, esta respuesta estuvo siempre frente a nuestras narices. Es la misma palabra de Dios que tenemos a la mano. No puede ser más claro. Dijo: la voluntad de Dios es vuestra santificación. No hay ambigüedades. No podemos torcer esto. Está claramente dicho. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahí está la respuesta que nosotros estamos buscando. No tenemos que ir a ningún otro lado para saber esto o para que nos las interprete, porque está muy clarísimo. Y hermanos, si usted se pone a pensar, este deseo de Dios no podría ser de otra manera. Porque si Dios que nos llamó es santo, es lógico que quiera también que nosotros, sus hijos, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque si Él ha de compartir con nosotros la eternidad, que es su propósito para el que cree, ¿cómo va a querer vivir con pecadores? No, tiene que ser con gente santa, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nuevamente el mismo tema, hermanos, así que es algo muy importante para nosotros que hemos creído. Ahora bien, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Vivir en santidad en un mundo como el nuestro es muy difícil. Todo está en nuestra contra. Todo se opone a este propósito de Dios para nuestras vidas. Por un lado está la carne nuestra, que somos nosotros interiormente y del cual ya hemos hablado extensamente en otros estudios. Esta carne nuestra se rebela y no quiere hacer esta santa voluntad que nos pide el Señor. Y esto lo vemos a diario, hermanos, lo sabemos. Nuestra conciencia nos redarguye en esto. Somos carne. Y aunque perdonada y reconciliada por la obra de Cristo Jesús, no por eso nos sigue oponiéndose a la voluntad de Dios. Esto ya lo sabemos. Pero también se nos opone Satanás, el enemigo de nuestras almas, siempre buscando hacernos caer, azuzando las debilidades de nuestra carne. Y también tenemos el mundo en que vivimos, que también se nos opone. Nos presenta la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, como dice su palabra, la corriente de este mundo, que es tan atractiva para nuestros sentidos, hermanos. Así que tratar de vivir en santidad, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, es algo muy difícil. Pero hermanos, gracias a Dios, Él nos ha querido dejar solos en esta tarea. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este estudio. Y aquí quiero hacer un pequeño alto para aclarar un par de cosas antes de seguir, debido a que hay personas que quizás estén recién escuchando estas cosas y hayan pasado por este canal, o quizás en nuestra congregación haya personas que sean más nuevas, más neófitas, y es necesario siempre hacer esta aclaración. Mire, hermano, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando decimos esto, estamos hablando de santificación. Y es difícil hablar de esto porque muchas veces solemos confundir cosas que son fundamentales y nos perdemos. Por eso es importante que distingamos algo. La obra de Dios es doble, hermanos. El Evangelio, la obra de Dios por nosotros, y la santificación, que es la obra de Dios en nosotros por su Espíritu. ¿Ya? El Evangelio es algo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, y la santificación, que es un proceso interno que lo obra Dios en nosotros por su Espíritu. Es muy importante tener claridad de esto para no confundir las cosas. Me he encontrado muchas veces con cristianos que creían que el Evangelio tenía que ver con nuestro cambio de vida, y estrictamente hablando eso no es cierto. Mire, escuche bien lo que voy a decir, porque estas cosas son muy importantes tenerlas claras. El Evangelio, hermanos, amigos, tiene que ver únicamente con Jesucristo. Trata de Él, no de nosotros. Trata con lo que Él hizo para reconciliarlos con Dios. El Evangelio fue hecho absolutamente afuera y aparte de nosotros. Y es una obra terminada hace 21 siglos atrás. El Señor Jesucristo murió en nuestro lugar y fue resucitado para nuestra justificación.
Y eso es lo que nos salva, porque es algo terminado. Es una obra acabada, perfecta, aprobada por Dios cuando lo levantó de entre los muertos. En cambio, la santificación, eso sí que tiene que ver con nosotros. Es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, o sea, es interna. No nos salva, porque ni en el mejor de los cristianos esta obra está acabada. Se trata de los frutos de alguien que ha creído. Espero que esto les haya ayudado a aclarar esta distinción tan importante que hay que hacer para no perdernos en el camino. Y ahora ya podemos entender mejor que este llamado a santidad que Dios nos hace y de lo cual estamos hablando, tiene que ver con santificación. Como dijimos, con los frutos santos que se esperan de alguien que ha creído el Evangelio. Este proceso no nos salva, porque no es perfecto, pero tiene que presentarse a la vida del cristiano. De tal manera que si no están en la vida de alguien que se dice cristiano, podríamos con todo derecho dudar si realmente creyó al Evangelio. Volvamos a nuestro tema. Estamos hablando de la exigencia que Dios nos hace de ser santos porque Él es santo. O si usted lo prefiere, como lo habló Pablo, a esa voluntad de Dios que es nuestra santificación. Y aquí hay algo maravilloso, hermanos. Normalmente la gente se pierde cuando trata este tema de la santificación en términos bastante humanos y terminan con una lista de supermercado con varios puntos o pasos a seguir. El método que vamos a usar nosotros aquí y que son herramientas espirituales que hemos ido aprendiendo gracias a Dios es vincular todas estas maravillas a Cristo. Estamos hablando de santificación. ¿Y sabe cómo Dios opera este proceso en nosotros, hermanos? Asómbrese. Mostrándonos a su Hijo. Esto es maravilloso. Cuánta gloria, hermano, le trae al Señor Jesucristo cuando abordamos este tema de esa manera. Le da mucha grandeza, que es lo que buscamos. Hermano, la razón de que Dios nos muestra a Cristo para santificarnos es realmente gloriosa y espero que podamos entender este planteamiento porque es bíblico. Miren, hermanos, ¿por qué Dios ha querido hacerlo así? Vincularnos al Cristo hombre para operar en nosotros la santificación que Él le agrada, porque la perfección y santidad de Jesucristo mostró en los días de su carne fue la misma perfecta santidad de Dios. Valore esto, hermanos. En 1 Pedro 2:22 dice: el cual, Jesucristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En hebreo dice, refiriéndose a Él, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso, hermanos, Dios tranquilamente descansa con toda confianza en su Hijo Jesucristo para que sea Él quien nos muestre cómo es esa santidad que nos pide y cómo es vivir en esa santidad suya. Y aquí quiero dirigirme a nuestros amigos que nos visitan. Amigo, Jesús no es un hippie de pelo largo y buena onda que muchos suelen imaginarse. No, conforme a lo que le venimos diciendo, conforme a lo que el Espíritu Santo nos dejó registrar en la Escritura, Jesucristo no es eso, sino que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es divino. Igual en todo a Dios, incluso en este atributo incomparable que es su santidad. Entonces, ¿cómo no va a ser importante poner oídos a lo que Jesús hizo y dijo? Amigos, lo más importante que puedas llegar a oír. El Señor quiera permitir que escuches atentamente estas palabras que vamos a hablar, porque aún es tiempo de acercarse a Él. Sed santos, porque yo soy santo, dijo nuestro Dios. Y esa es la voluntad suya para nosotros los cristianos. ¿Se acuerda que eso es lo que venimos diciendo? Y cuando quiere mostrarnos la perfección y pureza de su santidad incomparable, lo hace mostrándonos a su Hijo, a Jesús de Nazaret. Nos vincula con su Hijo Jesucristo. Pero hermano, escuche bien lo que voy a decir. Nos vincula a su Hijo Jesucristo, pero no al Jesucristo glorioso que vivía con el Padre antes de venir al mundo. No, nos vincula con Jesucristo hombre, que son las palabras que el apóstol Pablo usó. Nos vincula al Dios encarnado, al Emanuel, que es Dios con nosotros. Nos muestra al Hijo unigénito que asumió una carne débil como la nuestra, pero que la obligó a obedecer en absoluta santidad
para que haga la voluntad del Padre Celestial, sin pecar ningún instante. Ahí Dios nos mostró su santidad incomparable, que es la que nos pide. Jesucristo es el ejemplo más grande que puede haber. Realmente Él nos mostró al Padre, en todos sus atributos, en toda la gloria de su santidad y justicia. Entonces, hermanos, cuando Dios pide que seamos santos, porque Él es santo, y lo hace mostrándonos a su Hijo, lo hace porque quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto no lo estoy inventando. En Romanos 8:29 lo dice, comillas, porque a los que de antemano conoció nuestro Dios, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De eso se trata la santidad que nos pide, hermanos. En Jesús Dios nos enseña cómo es vivir en la santidad que a Él le agrada. No tenemos que ir a ningún otro lado para aprender a ser santos como Dios es santo. No tenemos que ir a ningún otro lado para aprender a cumplir la voluntad del Señor para nuestras vidas, que es nuestra santificación. Estamos obligados a mirar a Cristo Jesús para aprender acerca de esa santidad que Dios pide a todo cristiano que ha creído el Evangelio, hermanos. Por eso dije que Dios no nos dejó solos. Ejemplo nos dejó para aquellos que ya hemos creído al Evangelio y somos salvos. Filipenses 2, del 5 al 8, es un texto muy conocido de nosotros. Probablemente hay hermanos que lo puedan recitar de memoria. Pero en el contexto que venimos hablando de la santidad que Dios nos pide, este texto es como el mapa de ruta de la voluntad de Dios para nosotros que hemos creído. Escuche lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire cómo nos vincula a Cristo. Estas palabras son para demandarnos esa santidad que Dios nos pide. Y nos vincula al sentir de Cristo. Porque en ese sentir Dios mostró su santidad, su justicia, su misericordia y todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, el deseo de Pablo es que haya en vosotros, en la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, hermanos, así de grande, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Jesucristo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Se da cuenta, hermano? El apóstol Pablo aquí ruega que nosotros se muestre este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque en Jesús aprendemos lo que es realmente amar a Dios con todas las fuerzas, porque tanto amó Jesús al Padre que aceptó alegremente hacer su voluntad, aunque eso implicara dar su vida. Así de grande amó el Hijo de Dios a su Padre. En Jesús también aprendemos lo que es amar al prójimo como a uno mismo, con todas las fuerzas, porque se desprendió de todo por hacer seguro de nosotros y rescatarnos de la esclavitud del pecado en que estábamos. Dejó su gloria, hermanos, la que siempre tuvo junto al Padre. No usó esa gloria como excusa para no hacer la tarea. Miren el tremendo abismo que tuvo que cruzar para alcanzarnos. Desde la más excelsa gloria de una persona espiritual en todo igual al Padre, en forma de Dios, como decía ahí también, hasta asumir un cuerpo físico de carne y sangre como el nuestro. Pero no le bastó eso. Todavía siguió más abajo en su humillación por amor a nosotros. Dice, se hizo siervo. O sea, el más humilde de todos los hombres. Dice la Biblia que se anonadó, se hizo nada, muriendo como un maldito de Dios en una cruz en lugar nuestro. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, lleno del Espíritu de Dios, llamándonos a tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque en Él está esa santidad que Dios quiere que tengamos cuando dijo, sed santos porque yo soy santo. Esa, hermanos, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la santificación que busca de nosotros. Si ese sentir está en nosotros, es porque el Espíritu de Dios ya está trabajando en nuestras vidas y ya nos está santificando. Pero si no lo tiene, pídeselo al Señor, porque esto lo obra Él por su Espíritu en nuestros corazones. Y ya lo dijo Pablo, maldito todo aquel que no amara al Señor Jesús, porque sin Él no tenemos nada, más con Él
lo tenemos todo. Así que, hermanos, Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. De eso se trata la santificación que nos pide. Para eso, Él opera esto en nosotros. Un proceso que comienza aquí, imperfectamente, porque sabemos que no hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Siempre tenemos que ir al final del día a arrodillarnos y pedir perdón, porque muchas veces ofendemos al Señor. Un proceso imperfecto. Por lo tanto, un proceso en el cual no podemos basar nuestra salvación. Es para personas salvas ya. Pero un proceso que, Dios promete, llegará a la plenitud, a la perfección, no ahora, sino cuando seamos resucitados, cuando entremos al reino de los cielos. Esto es tremendo, hermanos. Y nuevamente, nuestro Padre Celestial no nos deja solos, porque es absolutamente imposible, humanamente hablando, llevar a cabo esta santificación que Dios nos pide, si Él mismo no tomara en sus manos también esta tarea y la sacara adelante por su Espíritu. Mire, un texto maravilloso que aparece en Hebreos capítulo 13, verso 21. Dice: Dios os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, que es lo que buscamos, ¿no es cierto?, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hermanos, este solo texto merecería semanas de estudio, porque es muy profundo y muy esclarecedor. Ahora, como cristianos, cuando agradamos a Dios, Dios lo llama un fruto nuestro. Sin embargo, sabemos que es el Espíritu suyo que está operando estas cosas en nosotros. Y aquí dice: Él es el que nos hace aptos para toda buena obra, a fin de que hagáis su voluntad. O sea, la voluntad de Dios, que es vuestra santificación, es una operación suya. Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él opera lo que es agradable delante de Él, por medio de su Espíritu. Dios sabe que estamos en un cuerpo débil por la carne, que aún no estamos en cuerpos gloriosos. Eso vendrá en la resurrección. Así que mientras estamos en este mundo, Él mismo se encarga de ir operando esta santificación día a día por medio de su Espíritu. Un poderoso milagro, hermanos, del que muchas veces no estamos conscientes y no lo valoramos. Por eso muchos cristianos andan de iglesia en iglesia buscando experiencias llamativas, cuando cada día de sus vidas tiene una operación de Dios obrando poderosamente sus vidas, que pretende conformarlo a la imagen del Hijo de Dios venido al mundo. Esto es tremendo, hermanos. No nos dejemos nunca de maravillar. La santificación es un proceso que Dios opera en todo aquel que ha creído al Evangelio. Es un proceso por medio del cual pretende conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesús, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos muchos hermanos y Jesucristo sea nuestro primogénito, el más amado de todos. Y ya dijimos que este proceso de santificación no nos salva, porque es un proceso interno, es un fruto que el Señor opera en todos aquellos que han creído a su Evangelio. Y para esto, precisamente, da su Espíritu a los creyentes. Vamos avanzando un poco más. Ya habíamos dicho, pero aquí vamos a profundizar un poquito más, de que este proceso de santificación no es fácil. Implica trabajo, paciencia. Mire lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Este llamado que Pablo hace a la iglesia cae dentro del ámbito de la santificación. El ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor es algo que Él nos pide a nosotros y que sabemos es imposible hacerlo solo. Si no viniera Él a socorrernos por su Espíritu, no avanzaríamos un paso en la dirección correcta. Así que esto es lo que Dios pide por medio del apóstol Pablo. Dijo: ocúpense en su salvación. Y uno preguntará, ¿cómo? También lo dice: con temor y temblor. Y esto de ocuparse en la salvación no significa trabajar para ser salvos o ser salvos por obra. No, es retener.
Ya dejamos bien en claro que somos salvos únicamente por lo que hizo Cristo por nosotros, que es el Evangelio, sin nuestra participación. Y cuando aquí dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, está hablando de santificación. Por lo tanto, no es para salvación, porque es un proceso bueno que el Espíritu de Dios obra en nosotros, pero que ni el mejor de los santos está acabado. Una vez nos ha aceptado el Señor y redimido por creer el Evangelio, pone en nuestros corazones el deseo de aprovechar el tiempo buscando serle agradable en todo. Como dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable ante Él mismo por Jesucristo, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la pregunta, ¿cómo se supone que debemos abordar esta obra de santificación? Pablo lo dijo recién, con temor y temblor. Y vamos a pensar un poquito en esto. ¿Qué significa esto de hacer algo con temor y temblor? No sé si alguna vez a usted le habrá pasado algo parecido. Iniciar una actividad, estudios, trabajo, proyecto, no lo sé, con temor y temblor, estando nervioso, muy preocupado por no fallar, absolutamente concentrado en ello. Bueno, eso es lo que está hablando aquí, de que tenemos que ocuparnos en retener esta salvación con temor y temblor, absolutamente preocupados, diligentemente, absolutamente concentrados en ello. La santificación, hermanos, es una tarea de las más importantes de un cristiano, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, ya lo dijimos. Él, que ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos, quiere vernos agradecidos haciendo cada día lo que a Él le agrada. Y sin embargo, lamentablemente, muchas veces parecemos demasiado apáticos en esta tarea, ¿verdad, hermano? Como que no nos entusiasma tanto, como que a veces lo hacemos, pero la mayoría de las veces no estamos en ello con temor y temblor que se nos pide. Somos más bien fríos respecto a procurar esta voluntad de Dios para nuestras vidas. Disculpen la autorreferencia, pero creo que el ejemplo que les voy a citar puede sernos útil para ilustrar este aspecto. Recuerdo que cuando era muy joven me encantaba estudiar la guitarra clásica. Lo hice durante años. Fui muy persistente en ello, porque a eso quería dedicar mi vida. Tenía un método de estudio, con ejercicios que iban creciendo en complejidad, de mayor a menor. Supone que uno tenía que ir avanzando en el tiempo. Y recuerdo que tenía una cierta limitación. No podía separar lo suficientemente los dedos de la mano izquierda para hacer los acordes. Y me inventé incluso un aparato que me separaba los dedos. Y me iba a la cama con ese aparato puesto. Y había dolor físico incluso. Muchas veces estaba conversando o viendo televisión y no paraba de mover los dedos, ejercitándolos inconscientemente. Siempre me estaba evaluando para saber cuáles eran mis errores y qué cosas podía mejorar. Leía todo lo que había sobre el tema. Escuchaba cada concierto de guitarra que había hallado en la radio. La idea era progresar, ser siempre cada día un poquito más, alcanzar cierto nivel de excelencia, hermanos. Estaba preocupado entonces de mi guitarra, con temor y temblor, procurando no defraudar a mis padres, a mis profesores, a mí mismo. Y sin embargo, hermanos, lamentablemente tengo que decir, no tenía la misma preocupación en las cosas del Señor. No me preocupaba de mi salvación con temor y temblor, como dijo Pablo. Y ese es el tema. ¿Cree usted que el apóstol Pablo está inventando algo nuevo al querer pedirnos que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor? No. Simplemente nos está remitiendo a Cristo Jesús, a la manera en que Él se comportó cada segundo de sus días en un cuerpo de carne y sangre. Él se preocupó de su salvación con temor y temblor. Así que nada más bíblico que esta manera de abordar nuestra santificación remitiéndonos al Hijo de Dios. Porque al final es esa la santificación, conformarnos a la imagen del Hijo de Dios, ¿cierto? En lo que sigue, hermanos, muy solemnemente los invito a contemplar la gloria de lo que esto significa, viendo nuestro llamado a ser santos
a la luz de la faz de Jesucristo, como tiene que ser. ¿Se da cuenta, hermano, cómo de cualquier manera, cuando se traza bien la palabra, tenemos que llegar a Cristo? Incluso en este tema de la santificación, en que muchos suelen perderse. ¿Se acuerda usted de la iglesia de Corinto, que tantos problemas tenía? Ellos comenzaron creyendo el Evangelio y naturalmente quisieron buscar la santificación, pero terminaron centrados en ellos mismos. De ahí las peleas, de ahí las partidismos. Por eso Pablo los acusó de comenzar por el Espíritu y terminar por la carne. Extraviaron el camino, hermanos. Perdieron de vista a Jesucristo crucificado que les había predicado Pablo. Y eso, dice Pablo, los hace insensatos. Bueno, dice 1 Corintios 1:30, algo muy importante que también tenemos que introducir en esta comprensión de la santificación. Dice, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren las cosas que nos ha sido hecho Jesucristo para nosotros: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué aprendemos de esto? Que todo lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado en Jesucristo. Por eso, para una santificación sana y correcta, es imprescindible que miremos a Cristo. No hay otra manera, hermanos. Y no hay mejor ejemplo tampoco. Avancemos un poquito más. ¿Qué les sugiere el hecho que Dios quiera que seamos santos porque Él es santo y nos muestra a Jesucristo para que allí lo aprendamos? Es algo tremendo, hermanos. Mire, significa que la santidad de Jesús es la misma santidad que Dios nos pide, lo cual es un argumento poderoso para afirmar que Jesucristo es divino, igual que el Padre. Así de grande es Jesús de Nazaret, mi hermano, mi amigo. Tan grande que Dios tranquilamente nos puede remitir a su Hijo para que aprendamos de Él cómo es la santidad que busca y cómo es vivir para la gloria de Dios. Y aquí leemos ahora las palabras de Juan en el capítulo 1:14, que dice: y aquel verbo, así llama al Hijo de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, en Jesucristo encontramos la misma santidad de Dios Padre, en un cuerpo de carne y sangre como el nuestro. No en el cuerpo espiritual glorioso que tenía antes de venir al mundo, ni en el que recuperó luego de ser resucitado. No, en un cuerpo de carne y sangre igual que el nuestro. Por eso que Pablo quiere ser hallado solamente en Jesucristo hombre, porque fue el Hijo de Dios humillado en ese cuerpo físico de carne y sangre que sacó delante nuestra salvación. Y a ese cuerpo humano que tomó, lo obligó a obedecer esa voluntad gloriosa del Dios Padre, sin fallar ni un momento. No me malentiendan, hermanos. Todas estas cosas gloriosas Cristo las mostró estando en un cuerpo de carne y sangre. Valoremos esto. Carne y sangre que antes había derrotado a Satanás en el Edén, condenando a toda la raza humana. Y he aquí, hermanos, que con esa misma carne y sangre que tomó el Señor Jesucristo, pero absolutamente santa, el Hijo de Dios encarnado se enfrentó a Satanás, a la muerte y al mundo, y los venció. Por eso que Satanás no pudo devorar a este Hijo de Dios, y el Señor Jesús pudo sacar adelante la voluntad del Padre. Si hubo alguien, hermanos, que se preocupó realmente de su salvación con temor y temblor, fue Jesucristo hombre, el Hijo de Dios en los días de su carne. Y puede que aquí alguien me diga que me pasé de pueblos, porque decir que Jesús se preocupó de su salvación con temor y temblor. ¿De qué tenía que salvarse? ¿No será demasiado? No, hermanos, es perfectamente bíblico decir eso. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Jesucristo, comillas, en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y que fue oído por su reverencial miedo? Nuevamente, temor y temblor. Hermanos, Jesús no quería quedar en la muerte.
y oró y suplicó con gran clamor y lágrimas a Dios, al que le podía librar de la muerte. Y dice con miedo reverente, temor y temblor, que es lo que se nos pide a nosotros también, cada segundo de su vida en esa situación. Qué grande nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuánto amor y agradecimiento nos debiera surgir en nuestros corazones por esta manera de entregarse incomparable por nosotros. Como uno que había asumido nuestra condición humana, también tuvo de Dios trazado el camino de la santidad, porque Dios es santo, y Él más que nadie lo sabía, y se preocupó de retener esa santidad sin fallar un momento. Y hermanos, no fue tarea fácil. ¿Cómo se esforzó? La palabra dice que nadie le ayudó. Su brazo nomás lo sostuvo. Y aquí lo invito a que piensen y reconsideren. Si usted pensaba que asumir un cuerpo físico como el nuestro y venir a hacer la voluntad de Dios fue un paseo al campo para nuestro Señor Jesucristo, está muy equivocado. La Biblia dice que le costó al Señor Jesús. No fue fácil para Él. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hermanos. ¿Escuchó? Aprendió la obediencia, hermanos. El Padre le había preparado un cuerpo de carne y sangre para ingresar a nuestro mundo en todo igual a los seres humanos que iba a redimir. Y tuvo que aprender a sujetarse a la voluntad de Dios estando en la debilidad que implica ser carne y sangre. Tuvo que presentar en todo momento sus miembros de carne y sangre débiles para servir a la justicia y la santidad, sin fallar ni un instante. Cada segundo de los 33 años que estuvo viviendo en este mundo. Cada día, tenga por cierto, lo vivía con temor y temblor de no fallarle a su Padre, de agradarle en todo, como siempre lo había hecho en su cuerpo espiritual de gloria antes de entrar al mundo, y como lo siguió haciendo después de resucitado. Porque, hermanos, una cosa es agradar a Dios en un cuerpo espiritual glorioso, y otra el tener que hacer lo mismo pero en un cuerpo de carne y sangre humanos. Así que no fue fácil, hermanos, pero el haber sido resucitado de entre los muertos por el Padre es la demostración más grande de que todo lo que dijo e hizo jamás mereció ni el más mínimo reproche del Padre. Y aquí yo me imagino a Dios como un padre orgulloso como nosotros mismos con respecto a nuestros hijos, en cosas menores, por supuesto. Con qué satisfacción le decía a todos, este es mi hijo amado, yo soy su padre. Este que aquí está en un débil cuerpo humano jamás deja de hacer mi voluntad. Y yo soy su padre. Él es mi hijo amado. Y la oportunidad que tenía lo declaraba al mundo, especialmente cuando lo resucitó. Así que, hermanos, no fue fácil. Dice en Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estas son palabras del Señor Jesucristo, ya que dice que Él se santificó también a sí mismo. ¿Ves? También Él procuró esta santidad que Dios le pedía, porque sabía más que nadie que Dios es santo y que la voluntad para nosotros es la santidad. Y Él, como nuestro representante, asumió también esa tarea y se santificó a sí mismo. Y lo hizo con temor y temblor, como recién acabamos de leer, para que nosotros también seamos santificados en la verdad, para que la verdad esta llegue a nosotros pura, perfecta, y tengamos ejemplo de alguien que amó verdaderamente a Dios y al prójimo sin fallar ni una vez. Como alguien que asumió nuestra naturaleza, también tuvo por norte de su vida el santificarse, ser santo como Dios es santo, en ese cuerpo físico de carne y sangre que asumió por amor a nosotros. Y vaya, hermanos, si lo logró. Por eso, en este camino que Dios traza para nuestras vidas, ser santo como Dios es santo, porque su voluntad es nuestra santificación, ya lo dijimos. En este camino que Dios traza para nuestras vidas, nos muestra a Cristo, porque ahí todo cristiano tiene todo lo que necesita para aprender esta tarea, sin confundirse ni perder el camino. En Cristo está todo lo que el Espíritu Santo necesita para animarnos en esta labor. No tenemos que ir a ningún lado para aprender cómo es vivir en santidad. No tenemos que ir donde un papa, donde un lama,
de un santo de la India. No, hermanos, todo lo que tenemos que hacer para crecer en santidad es mirar a Jesucristo en los días de su carne. Jesucristo hombre, porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Nos fue hecho santificación también, justificación, salvación, pero también santificación, todo. Él es nuestro nuevo legislador, nuestro nuevo Moisés del nuevo pacto. Su yugo es fácil y ligera su carga porque nuestra deuda es solo de amor, no para salvación, porque eso ya lo hizo el Señor Jesús. El llamado entonces, hermanos, es que tomemos en serio esta voluntad de Dios para nuestras vidas, que es nuestra santificación. Eso es lo que hemos estado recalcando durante este estudio. Nunca perdamos de vista al autor y consumador de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo, que en los días de su carne, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. No para salvación, insisto, sino para que como hijos agradecidos busquemos ahora agradar en todo a aquel que nos salvó de la manera incomparable que lo hizo. Y para terminar, mis hermanos, quiero dejar con ustedes ese mapa de ruta de la voluntad de Dios para nosotros, que es Filipenses 2, del 1 al 11, y lo leamos y lo escuchemos teniendo en mente todas estas cosas que hemos hablado, centrándonos en nuestro amado Señor Jesucristo, porque en Él se cumplen todas estas cosas que Dios nos pide. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, tal como Cristo Jesús lo hizo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, tal como nuestro Señor Jesucristo, que se hizo siervo de todos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Eso fue Jesucristo, para eso se encarnó, para eso vino a este mundo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hermanos. Por eso que para santificarnos somos remitidos a Jesucristo. Y el Padre descansa tranquilamente en la santidad que mostró su Hijo, porque fue la misma santidad suya, el cual, siendo en forma de Dios, así de grande, hermanos, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué argumento contra los testigos de Jehová que minimizan a Cristo? Siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, o sea, como una excusa para evitar cumplir la voluntad de Dios, sino que se despojó a sí mismo alegremente, y la Biblia me apoya en esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, siguió más abajo en su humillación. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor los bendiga, hermano, en este día, que podamos meditar en estas cosas, valorarlas, anhelarlas, buscarlas, pedírselas al autor y consumador de esta santificación, con la cual Dios nos quiere conformar según la imagen de su propio Hijo, para que seamos hermanos de Cristo, siendo Él nuestro primogénito. Gracias, hermano, que el Señor los bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro hermano por esta exhortación que nos llama a ser santos como nuestro Padre y su Hijo Jesucristo es santo, sabiendo que la salvación ya está ganada, esa salvación que significó que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz por una muerte cruenta por nosotros. También tenemos que amar a nuestro prójimo como le amamos a Él, con un espíritu misericordioso como lo ha tenido Él. La santificación no es optativa, es algo que tiene que producirse en el creyente. Dice la palabra que
Dios nos amó siendo malos. Por lo tanto, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo y así seguir amando a Cristo en la medida que le amemos a Él y la obra que ha hecho por nosotros. Vamos a poder llevar una vida de santidad, la cual no es para salvación, sino que es un agradecimiento a esta gran obra que ha hecho Jesús por nosotros, para habernos pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Ahora me gustaría pedirle a mi hermano José Herrera si puede liberar su micrófono para que nos dé su comentario del estudio de nuestro hermano. Muchas gracias al Señor por el estudio de hoy. Pidamos al Señor que Él siempre ponga en nuestro corazón la disposición de estar atento a su palabra, para así hacer vida. La santidad la provoca un corazón arrepentido, hermano. Se inicia cuando nosotros nos damos cuenta de que el Señor ha sido misericordioso con nosotros al haber derramado su sangre maravillosa en la cruz. Esto ha sido siempre algo inmerecido, hermano, que nos ha dado nuestro Señor. Y el Señor lo dio por su propia voluntad, por amor a nosotros. Por lo tanto, si esto no nos mueve ni un músculo, nada en nuestro corazón, en nuestra alma, no lo vamos a apreciar nunca en la magnitud que significa que siendo uno que era igual a Dios, hermano, se anonadó y su carne habitó entre nosotros, padeciendo por todos nuestros pecados. Damos gracias a nuestro Dios por esto y le pedimos que este sacrificio tan maravilloso que ha hecho nuestro Señor en la cruz provoque en nuestros corazones el deseo de comportarnos como el divino Hijo, de tal forma de no llegar lo propio al Evangelio y mostrar a los demás lo mucho que amamos a nuestro Señor. Eso, hermano. Gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermano. Sin duda, el amor de Cristo se nos constriñe, o sea, nos obliga a que, así como el Señor nos amó siendo malos, dice la Escritura, nosotros podamos sobrellevar a las personas que están alrededor de nosotros, en el sentido de que en el Espíritu de Cristo, Dios es tan misericordioso que nos amó, como dice su palabra, siendo malo. ¿Quién le amará más que le dé más? La santidad tiene que ver con el fruto de que ya hemos sido salvos, que nos amó tanto nuestro Señor, dio su vida, y nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro prójimo. Le gustaría pedirle a mi hermano Oscar Cornejo si puede liberar su micrófono y comentar el estudio. Muchas gracias, hermano. Sí. Bueno, darle gracias a Dios principalmente, hermano, por esta reflexión, porque declara la voluntad de Dios acerca de su iglesia, que es que seamos como Él es santo. Y nos aclara en detalle, hermano, que no se trata de mejorar la salvación o de perfeccionar la salvación, la cual es perfecta y está acabada, no puede modificarse ni tocarse, solamente para testimonio de que hemos creído al Evangelio, esta santificación que Dios nos manda, porque es el fruto, hermanos, de la fe. Amén. La fe que obra por la caridad, como dice la Escritura. Es decir, uno muestra que ama a Dios cuando ama a su prójimo. Pero ¿por qué le amamos a Él? ¿No es cierto? Dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Desde la fundación del mundo nos declara Él. Sin embargo, el Señor nos da a conocer ese amor que Él nos tuvo por medio de la revelación de su Hijo Jesucristo. Revelación que no es dada a todos, sino solamente a aquellos que el Señor predestinó. Y Él se encarga de aclararnos a nosotros para que no nos desviemos del camino, que es el único camino, nuestro Señor Jesucristo, que es el camino y es la verdad y es la vida. Él se encarga por medio de su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, de irnos aclarando para que ninguno de nosotros tuerza esta verdad, sino que camine por ella rectamente. Quiero citar un solo texto en Efesios 3, 17 al 19, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor tuvo el cuidado, hermano, de darnos a conocer el amor de Cristo, que es el Evangelio, por medio del cual
opera la gratitud hacia Él. Nosotros le amamos nada más y nada menos porque Él nos amó primero y nos reveló este amor que nos ha tenido eternamente. Eso, hermano, muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Oscar.